sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar una vez más con ustedes. El domingo 25 de junio ya quedó como parte de la historia de este país, cuando en la noche de ese domingo descubrimos una sorpresa política que aún nos tiene a algunos sorprendidos, porque no se esperaba nadie, ni analistas, ni politicólogos, ni políticos, menos encuestas o encuestadores, que el movimiento Semilla podía alcanzar el segundo lugar y que iba a pasar a la segunda vuelta. A veces uno trata de descubrir qué hay atrás de todos estos movimientos políticos, y la intención hoy es de llevarles a ustedes para que conozcamos a alguien que ha estado ahí a la par de Bernardo, que es el candidato presidencial. Es una mujer que ha sido señalada como científica, que es la actual candidata a la vicepresidencia del movimiento Semilla, que quiero que la conozcan como yo la voy a conocer. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Yo quisiera que usted me dijera quién es Karen Herrera. Gracias, Haroldo, por la entrevista. Karen Herrera. Karen Herrera es, yo estudié en el Belga, egresada del Belga, siempre consciente desde que estudié en el Belga de todas las necesidades sociales, porque tuve buenas maestras, y de eso recuerdo a Rosario Godoy, que creo que es la que me dejó una huella muy profunda, y por supuesto todas las monjas del Belga, de todas guardo gratos recuerdos. Soy química bióloga, egresada de la USAC, con corazón de bióloga, y por eso mi tesis de licenciatura fue sobre hongos macroscópicos. Hice el primer estudio etnomicológico en Guatemala, en el que estudiamos los nombres de los hongos en cachiquel, y se hizo la traducción al español en Chipotón, Zacatepeques. Esto ya me sacó de mi zona de confort, ¿verdad? Y luego en la maestría en estudios ambientales, esto me llevó a realizar con la doctora Margaret Dix mi tesis de maestría en la cuenca del Polochic. Estando ahí, trasladamos los resultados. Éramos todo un equipo de tesistas, ¿verdad? Que estábamos en la maestría. Nos tocó trasladar los resultados a líderes comunitarios, alcaldes y pescadores. Y se acercó uno de ellos y me dice: mire, señor, muy bonito lo que usted dice, y que fosfatos y que, ¿verdad?, bacterias, pero yo quiero saber con eso dónde se puede poner una planta de tratamiento acá. Ahí me fijé que había una barrera, ¿verdad?, entre lo que para nosotros era fantástico, porque hacemos un póster, nos vamos a presentar los resultados, pero para el día a día en las comunidades, ¿qué uso puede tener estos datos, verdad? Y entonces eso me llevó a estudiar el doctorado en Ciencia Política y Sociología cuando salió la oportunidad publicada. Pero también estando en el Polochic, realizando la tesis, se ocurre el evento del huracán Mitch. Y me recuerdo que empezaban a usar los celulares, y una de las compañeras era la única que tenía un celular, nos lo presta, y andábamos caminando por esto y nos quedamos atascados. El ingeniero que iba conmigo no quería pedir ayuda. Entonces le dije: pero tenemos que pedir ayuda, porque ¿cómo nos vamos a mover de acá? Porque yo metía piedritas, yo metía tablas y el carro no salía. Salgo a pedir ayuda, hablan quechí, otra barrera, ¿verdad? Yo hablaba español, ellos hablaban quechí, y aparentemente no nos entendíamos, pero ellos se reían. Entonces yo decía: ¿será que no nos entendemos? Hasta que finalmente pasa un tractor y él, ¿verdad?, nos jala y salimos de esto. Me di cuenta que el celular no funcionó, ¿verdad? Que era no habían suficientes torres de comunicación, ¿verdad? Y entonces era la única posibilidad, era que los comunitarios, las personas que pasaban, nos ayudaran.
En el doctorado en ciencia política, muchos compañeros me lo cuestionaron, ¿verdad? ¿Cómo si estás en las ciencias te vas a lo otro, ¿verdad? Pero es un complemento, así lo miraba, para llegar a más gente. Y pues empecé mi tesis, quería estudiar sobre hongos, continuar con un antropólogo muy famoso en España, pero esto me limitaba en la posibilidad del tiempo que yo tenía que invertir y yo quería ser mamá. Entonces ahí viene como ese conflicto, ¿verdad?, entre profesional y la vida personal. Y pues dejo por un lado esa tesis que pudo ser muy famosa y convertirse en un libro y opto por continuar estudiando recursos acuáticos y realicé mi tesis sobre el agua para consumo humano en la Reserva Natural de Usos Múltiples, Monterrico. Yo quisiera que me hablara un poco de sus padres, quiénes fueron ellos o quiénes son y qué significaron en su vida. Bueno, yo soy hija de una jutiapaneca, una jutiapaneca muy valiente, ¿verdad? Desde los 9 años sale de Catocha a Chiquimula con un padrino porque pues la familia de mi mamá era muy pobre. Aunque vivían en la calle principal, ¿verdad? Entiendo que el abuelo de mi mamá era un militar, pero el papá de mi mamá no era una persona reconocida, ¿verdad?, legalmente. Entonces, mi mamá sale a Chiquimula a quedar como bajo el cobijo de su padrino y después a los 14 años migra a la ciudad de Guatemala para vivir con una hermana. Entonces ya su hermana mayor estaba establecida aquí en la ciudad de Guatemala y una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Yo siempre estoy convencida que si mi mamá hubiera tenido la oportunidad de llegar a la universidad, no sé hasta dónde hubiera llegado porque ha sido una mujer maravillosa que me tendió el camino para ir por todos aquellos espacios donde ella no tuvo la oportunidad, pero quería que su hija sí la tuviera. Y soy hija única, mi papá, un huehueteco, él también desde muy niño sale de su casa porque pues hay una historia ahí que los padres paulinos llegan con mi abuelo y le dicen que le quieren dar la oportunidad de estudios al hijo más inteligente que ellos tuvieran, ¿verdad? Y allá va mi papá. Entonces mi papá estuvo bajo el cobijo de estos padres paulinos un tiempo, hasta que pues él no tenía vocación de ser sacerdote, ¿verdad? Y entonces empieza a trabajar en colegios, creo que había un colegio Juana de Arco. Así se conocen con mi mamá, porque mi mamá trabajaba en el Cine Reforma, en la taquilla del Cine Reforma, y mi papá trabajaba por el Liceo Guatemala. Entonces mi papá pasaba en bicicleta y eventualmente entraba al cine y mi mamá estaba en la taquilla del cine. Y así se conocen, ¿verdad? Mi mamá muy trabajadora, trabajó en Correos, trabajó en el Cine Lido. Ella siempre, y mi papá también, posteriormente fue juez, estuvo por varios departamentos. Entiendo que cada vez que trataban de tentarlo con algo, él pedía su traslado, ¿verdad?, para evitar problemas, y así estuvo en Zacapa, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Petén, ¿verdad? Y así. Entonces, mi papá también estudió filosofía, pero no se graduó. Hablaba muy bien latín. También se buscaba la manera de seguir avanzando, ¿verdad? Dentro de las limitaciones que ambos tuvieron. Ambos fueron muy trabajadores y honrados, ¿verdad? ¿Todavía viven? Mi papá no, mi papá falleció, mi mamá sí, sí vive todavía, ¿verdad? Pero ya pues con las enfermedades de la edad. Su etapa de juventud, ¿dónde usted vivía y qué le recuerda esa época? Yo nací en Jardines de la Asunción, en zona 5. Habían varios, ¿verdad? Grupos de jóvenes mayores que yo. Tenía mi vecina, que sigue siendo mi amiga de juventud, porque
Yo era como la pequeña de la cuadra, ¿verdad? Y salía a quemar mis cohetes y la vecina, yo no podía, ¿verdad? Porque a mí solo me dejaban con mi velita, ¿verdad? Y ella pues tenía otros mecanismos para encender los cohetes y quemarlos. Fueron tiempos muy bonitos que uno podía estar con la californiana, ¿verdad? O jugando palo encebollado en los postes y uno podía estar hasta tarde. Bueno, tarde en esa época era 6, 7 de la tarde, ¿verdad? Porque a las 8, pues mi mamá era muy estricta en ese sentido de que salía en la televisión el muñequito de vamos a la cama y a la cama, ¿verdad? Entonces, pero también habían vecinos a los que conocí desde muy niña porque mi mamá fue la primera que compró el televisor Trinitron de los amigos, ¿verdad? Y entonces llegaban a la casa a ver la televisión y entonces estos amigos fueron creciendo, eran mayores que yo, pero también fueron desapareciendo, ¿verdad? Que fue durante la etapa del conflicto armado, que yo no tenía, yo no caía en la cuenta que estábamos en esa etapa. Yo solo sabía que ya no nos dejaba de ver, desapareció Francisco, desaparecieron mis otros vecinos del frente que ya eran médicos, una estaba embarazada, y otros, ¿verdad? Me recuerdo que Francisco tenía su banda que se subían al techo y como en jardines compartíamos techo, ¿verdad? Oíamos que los, ¿verdad? Redoblantes y todo esto y fueron desapareciendo. Recuerdo que un día bajo del bus y mi mamá me dice, mira al suelo, no vayas a ver para el techo y ese día, después de ese día nunca más lo volví a ver. Eran épocas muy duras para todos los guatemaltecos, ¿verdad? De esa etapa pues tan fuerte, ¿cómo hizo ese cambio usted de ser, a todos nos ocurrió, ¿no? Pasamos una etapa en nuestra juventud que a lo mejor no tomamos conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero todo esto que usted nos narra, ¿cómo la cambió? Pues creo que en el momento no tenía conciencia de qué era lo que estaba pasando, porque un día fuimos por mis notas y una bomba lacrimógena en la 9ª calle. Entonces, recuerdo cuando entré a la universidad que mi mamá me dijo, no hablas con nadie para no meterte en problemas. Y así fue, literalmente. Yo ni siquiera levantaba la mano para consultar dudas de lo que me estaban enseñando, ¿verdad? Porque no me quería meter en problemas. Y entonces, pero después fui encontrando esos espacios, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, me nombran para ser representante en RETIA por la Universidad del Valle de Guatemala. Y yo dije, yo tengo que participar, ¿verdad? No puedo seguir yo como en este silencio. Claro, ya yo expresaba dudas de tipo académico, de tipo científico, pero ya tenía que empezar a expresarme y luego ya participando más activamente en diferentes espacios, en CONAMA, cuando el doctor Calle abrió un espacio y Olga Marina Pinto para también, ahorita Germán Rodríguez, para colaborar con ellos. Era muy grato y uno se iba acercando a necesidades que observaba, ¿verdad? Inclusive durante las tesis. Y entonces ya caí en la cuenta estando en la USAC, de qué es lo que yo había vivido y de lo que no estaba consciente, inclusive de mi paso por el belga, por qué había muerto la señorita Rosario, porque era como que yo había estado en una burbuja en la que vivía los eventos, pero no estaba consciente de quiénes eran las personas, ¿verdad? Y caigo en la cuenta de lo que esto significaba y lo que estas personas nos habían significado como vecinos, como maestras, como en mi entorno y la conciencia que, por ejemplo, a través de Rosario Godoy logré tener de muchas cosas, ¿verdad? Que yo solo tenía como tal vez la vista parcial desde lo que mi mamá me compartía, ¿verdad?
académica, estudiante, mujer, y da usted ese paso a ser madre. ¿Qué ha significado en su vida? Es algo maravilloso, ¿verdad? Yo, como mencioné hace un rato, tuve que decidir entre tener un libro muy bueno sobre hongos, ¿verdad? O ser mamá. Y no me arrepiento de esa decisión, porque era algo que yo necesitaba, ¿verdad? Era algo que yo había visualizado en mi vida, ser mamá. Y tengo 2 hijos maravillosos, jóvenes que han sabido aprovechar las oportunidades y que van avanzando, ¿verdad?, en su formación, y yo espero que contribuyan de manera positiva también en Guatemala o en donde estén, de manera positiva, ¿verdad?, a las sociedades. ¿Cómo resulta usted una académica, científica, estudiosa, también catedrática? ¿Cómo resulta involucrada en política? Bueno, yo estaba consciente de que en la universidad las cosas donde trabajo no estaban bien al 100%. Empiezo a ver cosas que no me gustan. ¿Se refiere a la San Carlos? A la San Carlos. Cosas que no me gustan, cosas que no comparto. Y a veces el ir contracorriente es difícil, porque uno es visto como el problemático, como el que solo no está de acuerdo. Solo si uno dice, sí, vamos a votar así, y si uno dice sí, todos están contentos con uno, pero si uno dice, vamos a votar así, y uno dice, no, yo no quiero votar así, ya uno es el problemático, al que hay que excluir, al que no hay que tomar en cuenta, el que su opinión no cuenta, ese tipo de cosas. Yo quería tener mi independencia de criterio. Yo entendía que en bloque se podían supuestamente, bueno, así es actualmente, que si se vota en bloque por quien está en el poder, se van a tener más beneficios, pero no debería ser así. Debería permitirse una elección democrática, y de hecho yo siempre voté por quien por quien conscientemente yo sabía que tenía que votar, ¿verdad? Pero eso me metía en situaciones de no estar en buena sintonía con el resto, ¿verdad? Porque que si apoyó a X colega para rectora, ella se vira mal, y pues hemos visto el deterioro, que pues no lo digo yo, está bien documentado en los medios de comunicación. Esto me lleva en el 2015 en la plaza. Estoy ahí, llego, escucho las bubucelas, las cocinas, y veo entrar esa columna de Usaques Puebla. Se me enchinó la piel, ¿verdad? Nunca creí posible que esa columna de estudiantes iba de la USAC, y sentí que aquí se tenía la posibilidad del cambio, ¿verdad? En la palma de la mano vi que estaban landivarianos, que estaban los de la del Valle, que estaban de la Marroquín, y yo algo tengo que hacer. Entonces voy a participar para el Consejo Superior Universitario, porque coincidentemente sale la convocatoria. Y lo primero que me dicen es, ¿cómo se te ocurre? Si tú no sabes nada, pero contracorriente dije, bueno, yo voy a participar. Cualquier cosa es ganancia, pero yo voy a participar, porque si no lo hago, tampoco me voy a quedar conforme, voy a arrepentir toda la vida de no haber dado ese paso al frente. Y entonces participo y logro llegar al Consejo Superior Universitario. Y pues durante esa etapa tuvimos lo de la recuperación para la elección de la AEU, después de 17 años de cooptación. Este país requiere tanto, ¿verdad? Uno ve educación, salud, vivienda, hasta el agua potable, ¿verdad? ¿Cómo lo vislumbra usted, digamos, la realidad del día de hoy de lo que es Guatemala? Bueno, durante
3 meses anteriores hemos tenido la oportunidad de recorrer varias comunidades, municipios, aldeas y uno se da cuenta del abandono en el que ha estado por años y quizá décadas el país. En Alta Verapaz nos reunimos con un grupo de mujeres quechís, unas más sonrientes, otras con semblantes más duros, pero duros por la ausencia de ese bienestar, ¿verdad? Al que tienen derecho, porque también son guatemaltecas. Y un departamento con los recursos es lindísimo, ¿verdad? Tiene el río Polochic, tiene Semuchampey, tiene el río Cabón, tiene una gran vegetación, pero vemos que en los primeros titulares por desnutrición. Pero volviendo al tema de las mujeres quechís, una de ellas nos dice, ella muy escéptica y tenía toda la razón, a mí estas reuniones, dice, yo lo que quiero es que me garantice. Nosotras como mujeres nos organizamos para tener 2 aulas. Ellas lograron que se construyeran. Tenemos 2 maestros y 700 niños, una escuela. Y el terreno que quedaba para construir más aulas lo usa el alcalde para hacer un comedor. Entonces ella lo que aspira es que quiere tener más educación para sus hijos. Pero viene y nos dice, y no tengo agua potable en un departamento con tanto recurso natural. Todavía tenía que movilizarse para traer agua a su casa. Y uno miraba su vestimenta raída, muy usada, sus piecitos llenos de polvo, con unas de estas sandalias plásticas, con pies muy empolvados, muy maltratados, ¿verdad? Por el día a día. Y decía, sí, y hasta lloró. Decía, yo quiero educación, yo quiero agua. Y eran solicitudes legítimas. Esta mujer no fue posible sacarle una sonrisa porque lo que ha vivido ha sido muy duro. ¿Ama usted este país y de qué manera? Yo quiero ayudar a la gente. Siento una impotencia porque tienen derecho a estar mejor. Tienen derecho. Yo quiero ver más gente que llega a la universidad. Quiero ver más mujeres, no en las condiciones en las que están. Voy al salón de belleza y me dice, si supieran que yo me levanto desde las 3:30 de la mañana a preparar la comida de mis hijos, a preparar la comida de mi esposo, que luego vengo en la camioneta. Dice, si a mí me grabaran, dicen las señoras del salón, si a mí me grabaran desde que me levanto en la mañana y vieran todo lo que hago y vuelvo a llegar a las 10 de la noche a dormir 3-4 horas, ¿verdad? A veces pienso que muchas mujeres y muchos guatemaltecos no tienen una vida digna. Es una vida de sobrevivir o medio sobrevivir. Y es por eso que dije, cuando me plantearon esto, estábamos en la crisis de la USAC, otra cosa que me duele muchísimo, porque es la única universidad pública del país. Hay que entrarle, ¿verdad? Y a veces me siento impotente y digo, y también sé las fuerzas a las que uno se enfrenta, que son fuerzas muy oscuras, que lamentablemente no quieren ver por el bien de los demás, sino que solo por el propio. Y uno dice, ¿será que nos van a dejar hacer algo? ¿Qué de malo hay
con aspirar a que los otros estén mejor? ¿Qué de malo hay? Que aspirar a que las mujeres puedan tener agua para consumo humano en su casa. ¿Qué de malo hay con que puedan tener saneamiento? ¿Qué de malo hay que puedan tener una vivienda? No digo una vivienda, ¿verdad?, de lujo, pero una vivienda digna. ¿Qué de malo hay con aspirar a esto? ¿Por qué la mayoría de guatemaltecos no podemos estar mejor? Yo no lo entiendo. La vida le podría dar a usted esa posibilidad de cambiar el destino de millones de guatemaltecos. ¿Se cree capaz de eso? Sé que va a ser una tarea titánica. Yo estoy dispuesta a dar lo mejor que esté de parte de mí, pero sé que también es un compromiso muy grande del movimiento Semilla, en el que el equipo que acompañe tiene que ser ¿verdad?, muy superior, en el sentido no de que nos creamos superiores como dicen en las redes sociales, sino que de un compromiso muy alto con la población, porque una persona no va a poder hacer todo, pero también estar conscientes de que en estos 4 años es sentar las bases para cambiar ese rumbo, un rumbo que ha estado perdido, desviado hacia intereses personales. Y a veces digo yo, lo he expresado en algunas reuniones, tenemos que hacer un pacto de, miren, no corrupción, un pacto, hasta aquellos que siempre piden la comisión o todo el rollo. No, hombre, este tiempo va a ser para reconstruir estos pedazos en los que está el país, porque la verdad es que está en pedazos y Guatemala tiene todo para estar mejor, pero no les interesa a esa mayoría que tiene el poder. Y es una tristeza que nuestra aspiración sea estar en los indicadores más bajos y que no nos importe que estemos en los primeros lugares de la corrupción. Si aquí hay gente inteligente, aquí hay gente trabajadora, aquí hay gente buena, hay gente capaz, pero también el poder ciudadano hace falta. Que el ciudadano que está afectado, el del día a día, también exija a estos funcionarios, porque por solo los dejamos hacer, los dejamos pasar, pisotean la dignidad de la ciudadana y del ciudadano, ¿verdad? El tema de la corrupción que usted ha mencionado, hay corrupción tanto en hombres como en mujeres en este país, ¿verdad? Es una práctica que incluso un expresidente se atrevió a decir que era normal. ¿Cómo piensa usted que afecta la corrupción a Guatemala y cómo lo ha afectado hasta el día de hoy? Pues se estima que la corrupción consume aproximadamente el 40% del presupuesto. Es decir, que eso se va al drenaje de las cuentas bancarias de quien no se debe, ¿verdad? Y esto afecta en salud, están los hospitales sin todos los insumos que necesitan, sin el personal que se necesita, los puestos de salud y los centros de salud no digamos. Sí hay farmacias que están enfrente, pero ¿qué pasa con gente que no gana, no tiene un salario digno? Le dice el médico, mire, usted necesita comprar este medicamento, en un país donde los medicamentos son mucho más caros que en los países vecinos y donde la gente no tiene salarios dignos, por lo menos el salario mínimo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va esta gente a comprar los medicamentos? No tiene muchos solo se resignan o empiezan a tomar, recurren a las plantas medicinales, pero muchas veces no es lo que en ese momento necesitan, sino es lo que le dicen que puede servirle, y a veces solo se complica su salud o a veces solo se tienen que resignar a, bueno, me resigno y me enfermé y me toca, ¿verdad? Y lo que le toque. Y ahí se va gran parte del dinero, ¿verdad? Porque no se usa en lo que se debe de usar. Lo que vimos con las vacunas, ¿verdad? Todos esos millones tirados en las vacunas durante la pandemia del COVID. Que no hubo un plan de vacunación
y vacunas que se pagaron tan caras, pudiendo tener las otras vacunas que hasta costaban menos que las que compramos. Y uno dice, pero ¿por qué se hacen este tipo de tratos acá? Y nosotros nos quedamos, claro, algunos dicen, bueno, me fui a vacunar afuera, pero no todos podían irse a vacunar afuera. Y cómo tiramos millones de millones por el drenaje, sin pensar que también tenemos por otro lado niños muriendo de hambre, gente que se quedó desempleada, gente que se murió porque el sistema de salud no era capaz de atenderlo, gente en el hospital temporal, en el Parque de la Industria, tirada en el suelo. Eso no es digno. Afecta nuestra dignidad la corrupción. Niños tirados en el suelo aprendiendo. Escuelas que durante estos 3 años que no estuvieron ocupadas pudieron ser remodeladas, remozadas para ofrecer dignidad, ofrecer una educación con dignidad. Y no, solo es como la indiferencia del funcionario público, de lo que tiene en sus manos y la posibilidad que tiene en sus manos, el no ver a esa mayoría a la que está condenando con las malas decisiones que está tomando. Cada 4 años encontramos distintas propuestas políticas, ¿verdad? El guatemalteco siempre dice vamos a votar por el menos malo, porque no hay opciones. Esta vez podría haber opción diferente, digamos. Pero en su caso en concreto, todo lo que hoy ha expresado, si se llega a dar esa oportunidad en su vida, ¿lo va a poner en práctica? ¿Va a luchar porque este país cambie o se va a quedar solo en promesas como ha sido con otros políticos? Yo tengo el compromiso personal y con la población de, desde mis zapatos, dar este esfuerzo, ¿verdad? Este paso adelante por cambiar esa visión que hay desde la vicepresidencia, ¿verdad? Es el no hacer, el dar mi mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo. Se necesita de un equipo, ¿verdad? Porque no lo puedo hacer sola, pero esa va a ser mi compromiso, ¿verdad? El tratar de tomar las mejores decisiones desde lo que yo puedo hacer desde la vicepresidencia, que es bastante, ¿verdad? Desde el gabinete económico y el gabinete social. Pero sí, ese compromiso es necesario porque ya es importante trabajar por la población. Ya no podemos dejar en el olvido, en el abandono y avanzar. Sé que no se va a resolver todo porque han sido décadas y años de abandono, pero hacer el esfuerzo por sentar las bases para que esto motive a otros que vengan atrás a continuar ese esfuerzo, porque este esfuerzo no va a ser solo de Karin, de Bernardo, sino que este esfuerzo tiene que ser de la ciudadanía acompañando en esto, porque pues en el Congreso también hay decisiones importantes en las que tenemos que cambiar esa dinámica que ahora se da por una dinámica que sea en pro de la población. Tenemos que hacer un pacto por Guatemala, por los guatemaltecas y los guatemaltecos. Un pacto por queremos vivir mejor, pero vivir mejor la mayoría, en mejores condiciones, no en un sistema asfixiante que nos haga querer irnos del país y que no solo aspiran a irse del país los más pobres, hasta los hijos de quienes no están tan pobres aspiran a aquí no hay condiciones para vivir. En su calidad de mujer, doctora, usted que ha recorrido el país en estos últimos meses, ha visto la realidad en la que viven las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, mestizas, garífunas, chincas. ¿Cuál va a ser su rol para que por lo menos haya gotas de ilusión a este sector tan amplio entre la población guatemalteca? Es importante retomar el trabajo que han venido haciendo
diferentes organizaciones, diferentes mujeres que han estado luchando por los derechos de las mujeres, de otras mujeres. Desde el 2017 a la fecha esto ha estado en suspenso y aquí tenemos que retomar desde la SBET, ¿verdad?, de la Secretaría y desde la CEPREM, retomar estas funciones, involucrando y tomando en serio el avanzar, el continuar. Por ejemplo, la CEPREM, convertirla ya en una secretaría institucionalizada a nivel de Estado, no solo con dependencia de la presidencia, pero sí es importante trabajar en temas de violencia, en temas de derechos laborales. Por ejemplo, en mi caso, que no vivo en las condiciones de extrema pobreza que viven la mayoría de mujeres en el país, a mí me tocó ser en una entrevista hace muchos años ya, en el que no fui considerada para la opción laboral porque una pregunta, ¿usted quiere ser mamá? Y dije que sí. ¿Usted aspira a ir escalando para tener otras oportunidades? Y dije que sí. ¿Usted aspira a casarse? En ese momento yo no estaba casada, dije que sí. Según yo, eso no era ningún impedimento para las cuestiones laborales, y sí era un impedimento, ¿verdad? Cuando salí me dice, a esas preguntas usted tiene que decir que no. Y yo contesté desde la sinceridad, que era lo que yo aspiraba para mi vida. Y eso me llevó hacia una exclusión de ese puesto laboral para el cual sí tenía las calidades y competencias. Pero, y eso le pasa a otras mujeres. En muchos espacios se le dan principalmente a hombres porque no van a pedir permiso para si el niño se enferma o si le entregan las notas, ¿verdad? La mujer es la que está a cargo de muchas cosas. Entonces, velar por estas igualdad de derechos, condiciones económicas, el fortalecimiento de los emprendimientos en muchas regiones. Se han quedado sin hombres o mayoría de hombres porque se han ido a otro país en busca de oportunidades y empiezan las mujeres a tomar estos espacios laborales que antes estaban destinados exclusivamente para hombres. Y entonces necesitamos programas de formación, fortalecimiento de competencias y apoyarlas en sus emprendimientos, porque hemos visto que la pequeña y mediana empresa genera cerca del 80% de la oferta laboral, y entonces está la propuesta de créditos fáciles de adquirir, fáciles de pagar, a menores intereses que los que ofrece el sistema bancario actualmente, porque esto va a facilitar que estos emprendimientos sean más dirigidos hacia el éxito y que tengan menos porcentaje de fracaso, ¿verdad? Porque actualmente es muy alto el porcentaje de fracaso de los emprendimientos por los altos intereses bancarios. En los últimos días, dada la situación política que estamos viviendo en torno al proceso electoral, hemos visto infinidad de comunicados de distintas organizaciones de la sociedad civil, algunos partidos políticos, las cámaras empresariales, los propios ciudadanos, haciendo, digo yo, un apoyo a continuar con el proceso democrático del país. Siento que también eso significa un compromiso para ustedes al ver esta reacción que se está teniendo en estos momentos, ¿verdad? Yo quisiera que usted me diga cómo lo ha percibido usted todo este apoyo. Desde unos días antes de la elección, bueno, pues unas semanas antes de la elección, nosotros empezábamos a sentir ese acercamiento de la juventud y de muchas mujeres. El querer el abrazo del tío Bernie, ¿verdad? Es como ese cobijo, ¿verdad? La juventud está necesitada de ese cobijo, de ese resguardo, de ver esas oportunidades, ¿verdad? Para que su entorno cambie. Y lo mirábamos, lo percibíamos en diferentes espacios, que decía, me quiero tomar una foto, y siempre les preguntábamos, ¿usted no va a tener problemas? Porque tampoco queríamos que perdieran su empleo. Decían, no se preocupe, un grupo de mujeres, ¿verdad?, en Huehuetenango,
nos salimos de acá, era una institución pública, pero nosotros nos queremos tomar una foto con ustedes, ¿verdad? Y sentíamos ese anhelo de esperanza. Después de la elección, ¿verdad? Lo empezamos a sentir más porque ni nos invitaban a los programas principales, ¿verdad? Porque éramos como los de la cola, los que a nadie miraba, ¿verdad? Como los que, bueno, estos ni siquiera gastan en propaganda, ¿quién los va a conocer, verdad? Entonces empezamos ese día de la elección a ver ya un mayor interés, ¿verdad? Cuando empiezan los resultados, nosotros, ¿verdad? Bueno, empezamos a ver que estaba arriba, Bernie al principio, ¿verdad? Y más fue cambiando, pero igual se mantuvo la tendencia. Y empezaron a entrar los mensajes y dijimos, bueno, esperemos, ¿verdad? Y posteriormente, pues los acontecimientos que han pasado, de quienes no buscan no respetar este resultado o buscan encontrar una posibilidad para que cambie ese resultado. Y el respaldo internacional y de diferentes organizaciones y del sector empresarial ha sido importante porque para nosotros representa que hay una conciencia de que el rumbo del país no puede seguir como está, de que es importante darnos la oportunidad de ir por otro camino, porque no podemos seguir con este grifo abierto de la corrupción, que cada vez crece más y cada vez va a robar más el futuro de la juventud, de la niñez y de los que no somos tan jóvenes, ¿verdad? Entonces no nos podemos dar ese lujo, porque vamos por el 40%, pero eso puede aumentar, porque la voracidad de la corrupción no tiene límites. Y entonces decimos, bueno, se está despertando una lucecita de que Guatemala quiere una oportunidad y la tenemos que respetar el voto de quienes participaron el 25 de junio y tenemos que darnos la oportunidad de que cambie el rumbo de este país, porque es tan bonito este país, tiene tantas posibilidades, pero solo depende de que nosotros le demos esa oportunidad. Que por una vez digamos, ahora vamos por Guatemala. No voy a ir por mi silla, por mi casa, no voy a ir por Karin, voy a ir por Guatemala. Porque ahí voy a estar incluido y vamos a estar incluidos todos. Pues le agradezco mucho pues, esta oportunidad de conocerla, que la conozca también nuestras audiencias. Si usted quisiera agregar algo antes de despedirnos. Sí, gracias Haroldo por esta oportunidad e invitar, ¿verdad?, a la juventud, a las mujeres guatemaltecas y a todos los guatemaltecos a que demos este paso al frente por Guatemala. Este país tiene todo para estar mejor, solo depende de nosotros, ¿verdad?, que este país esté mejor, que nos demos la oportunidad de fortalecer esa esperanza, porque tenemos derecho a tener un anhelo de una mejor Guatemala, mejores condiciones de vida y tenemos derecho también a un desarrollo integral y a vivir dignamente. Gracias. Bueno, a usted gracias y a ustedes también agradezco la oportunidad que siempre me dan de poder llevar a estos personajes guatemaltecos, hombres, mujeres. En este caso la intención era que conozcamos quién está atrás de esa figura vicepresidencial, política, que yo no la conocía, y estoy seguro que muchísimos de ustedes tampoco, y que hoy pues ya sabemos la mujer que hay atrás de la política. Ha hablado claro, acá no estamos para pedir el voto por ella ni por semilla. Mi intención es de que tengamos un voto consciente, que la segunda vuelta votemos por Guatemala. Creo que merecemos un país mejor, merecemos estar mejor, merecemos vivir en dignidad, con respeto, en un régimen democrático, en un régimen donde terminen las injusticias,
donde haya más involucramiento del Estado para combatir la pobreza, la desnutrición, la violencia. Este país es el número 1 en América Latina con embarazo de niñas y adolescentes. Estamos peor que Haití y esto tiene que cambiar. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.